Esta serie se llama La puerta del reino de Dios. Cuando estaba preparando este mensaje, iba a empezar como una puerta de la humildad también, pero el Señor me mostró que era un tiempo de pasar a otra puerta. ¿Ha visto cuando uno entra, por ejemplo, en mi casa, yo entraba por una puerta que daba al garage, pero si quería ingresar a la casa, tenía que pasar a otra puerta. Es como que ahora tenemos que entrar a otro nivel, a otras cosas. Es más, me venía a la mente, bueno, les voy a compartir algo que solo muy pocos van a entender. En los años 70 salió el primer long play, disco de vinilo enganchado. Se llamaba Pato C. No sé si alguien lo entiende, pero para nosotros era la novedad de la época. En una cara eran todos discos para bailar, todos enganchados, y el otro lado eran todos lentos enganchados. Era un tema tras otro. Ya no había esa pausa entre una canción y otra porque estaban enganchados. Bueno, esto es lo que te quiero decir. Esta serie de mensajes están enganchados unos tras otros. Si bien hoy estamos entrando a una nueva puerta, que es la puerta del reino de Dios, la humildad fue la puerta que nos hace acceder a ese reino de los cielos. Sin la humildad nosotros no tenemos acceso al reino de los cielos. O sea que no podemos entrar al reino de los cielos o empezar a tocar toda esta temática en esta temporada si no habemos escuchado y aplicado en nuestra vida todos los mensajes respecto a la humildad. O sea, como te explicaba, si no entré por la primera puerta, después no puedo entrar por la segunda. Si la primera puerta que entraba a mi casa, la del garaje, estaba cerrada, mucho menos ibas a entrar a la puerta que daba a mi casa. No sé si me está entendiendo. O sea que esto es como va enganchado. Entonces la puerta de la humildad ha sido muy necesaria para empezar. Quisiera que leamos Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Si me lo ponen en NTV mejor, yo lo voy a leer en Reina Valera. Pero ponémelo en NTV. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Volvamos a leerlo en NTV, versículo 14. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea y predicó la buena noticia de Dios. Versículo 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios ahora está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Amén. Entonces, fíjense en esto que estamos viendo, que se terminó un tiempo, y más adelante en las próximas prédicas respecto al reino, cuando me toque hablar de Juan el Bautista, con Juan Bautista va a terminar un tiempo, una dispensación profética. Se va a terminar la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Y va a empezar una nueva dispensación y una nueva manifestación, que es la del reino de Dios. Es más, la dinámica profética y los profetas del Nuevo Testamento no van a tener nada que ver con los del Antiguo Testamento. Por eso Jesús decía: mayor que este no hubo antes,
pero cualquiera de ustedes puede ser mayor que este. Estamos hablando de aquellas personas que aprendan a moverse en el reino de Dios. Y Jesús centró su predicación, yo el otro día les dije, él presentó primero a Dios como Padre. Pero su predicación no solo estaba enfocada en mostrarnos a Dios como Padre, sino el reino. Él predicó el reino de Dios. Era su mensaje central. Y bueno, y dice, el reino de Dios ahora está cerca. Ahora, para que nosotros nos acerquemos a ese reino de Dios, necesitamos la humildad. Porque sin humildad no hay arrepentimiento. Y el mensaje de Jesús era simple: arrepiéntanse de sus pecados. Ese era todo el mensaje. Aquí está el reino de Dios, este es el tiempo para que ustedes vivan el reino de Dios, arrepiéntanse de sus pecados. Listo, no hay más mensaje. Esa es la buena noticia. Ahora, la humildad es necesaria ¿para qué? Porque Dios se acerca a los humildes y cuando Dios se acerca, nos conectamos con Dios. Y Dios es el Dios y Rey del reino de los cielos. Entonces, la conexión con el reino de Dios sí o sí pasa por la humildad. Es más, Jesucristo dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que una vez resucitado, o sea que ya el Cristo de la gloria ya no es el Cristo hecho hombre, sino que murió, resucitó, fue glorificado, todo nombre fue dado, su nombre, todo poder fue dado para él en el cielo y en la tierra, y no hay otro nombre que ese nombre que sea superior a él. Ese Cristo, durante los 40 días que estuvo resucitado aquí en la tierra, antes de que subiera al cielo y se sentara a la derecha del Padre, el mensaje fue uno solo: el reino de Dios. Él no predicó de iglesia, él no predicó de avivamiento, no predicó de nada que no fuera reino de Dios. Porque lo central, lo importante es el reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Y bueno, y ese reino, este mensaje que él daba, es un mensaje de buenas noticias. Porque siempre el mensaje del reino de Dios es de buenas noticias. En cambio, el mensaje del reino de las tinieblas siempre son malas noticias, siempre son pálidas. Entonces tenemos que entender que Dios está cerca, que está aquí hoy y que tiene buenas noticias. Porque cuando se predican las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio, que significa buenas noticias o buenas nuevas, estamos hablando del reino de Dios. Es el evangelio. Y ese reino, para que se empiece a vivir y a manifestar a través de nuestras vidas, necesita el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cambio. Hay mucha gente que tiene remordimiento por los pecados que ha hecho o por las macanas que ha cometido. Ay, sí, ¿qué puedo hacer? Pues siento un peso, voy a dar a los pobres, voy a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Dios dice, el arrepentimiento es mucho más que un remordimiento. Implica un cambio. Y es más, implica un cambio de pensamiento. Y ese cambio de pensamiento me va a llevar a un cambio de vida. Porque mientras siga creyendo lo de antes, voy a seguir viviendo lo que creo. Porque uno no vive lo que dice, uno vive lo que cree. Yo te puedo predicar un montón de cosas, pero después vivir lo que creo. Mi vida va a ser testimonio de lo que creo. Por eso tengo que cambiar, renovar mis pensamientos y poner la palabra, el mensaje del reino de Dios para que empiece a vivir haciendo la voluntad del reino de Dios aquí en la tierra. Pero si no cambio mi manera de pensar, no cambia mi manera de vivir. Y ese
ese cambio de pensamiento es cuando yo empiezo a creer en todo lo que el reino de Dios dice. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno y el dominio de Dios. El reino de Dios es donde Dios vive, reina y gobierna. Entonces el reino de Dios tiene que darse en tres condiciones: que Dios viva, que Dios reine y que Dios gobierne. Dios vive en mí. ¿Cuántos pueden decir esto? Dios vive en mí. Entonces, Dios vive en mí. Ahora, ¿reina? ¿Él es el rey, el señor de mi vida, o yo sigo haciendo lo que yo quiero? ¿Él gobierna mi vida, mis pensamientos, mis emociones, o mi pasado, mis traumas de la infancia, mis heridas emocionales, mis tentaciones, mis deseos son los que me gobiernan? ¿Gobierna mi carne? ¿Quién gobierna mi vida? Porque para que el reino de Dios esté en mí, no solo Dios tiene que vivir, sino reinar y gobernar. Yo he conocido presidentes que eran títeres y había vicepresidentas que los gobernaban. No sé si me está entendiendo lo que estoy hablando. Puedes estar al frente de un gobierno, pero no ser quien gobierna. Yo puedo tener a Dios en mi corazón, pero Él no gobierna. Digo, es el rey de mi vida, pero no tiene el gobierno. Porque yo sigo haciendo mi voluntad y lo que quiero, y mi voluntad y lo que quiero no tiene nada que ver con lo que Dios quiere, pues es su voluntad. Ahora, el reino de Dios es todo lo que necesitamos, porque en el reino de Dios está todo lo de Dios. ¿Qué estamos hablando? Está la sanidad, están los milagros, está la provisión de Dios, está todo, la salvación, la prosperidad, la restitución, la restauración, es del reino de los cielos, que es un reino sobrenatural, es un reino espiritual, es un reino invisible, pero que existe. Por eso cuando yo oro, estoy creyendo que existe un Dios gobernando un reino y que ese reino tiene ese milagro que yo estoy pidiendo y que lo sobrenatural gobierna lo natural. Por eso cuando lo sobrenatural interviene, lo natural tiene que cambiar. Por eso hay una persona con cáncer, pido su sanidad, y si viene la sanidad sobrenatural, esa enfermedad natural tiene que desaparecer, como hemos visto en muchos casos aquí en la iglesia. Entonces, el cielo gobierna la tierra. Lo sobrenatural gobierna lo natural. Entonces, el reino de Dios tiene... Mira, yo que oro para que mi hijo sea libre de las drogas. ¿Dónde está ese milagro? En el reino de Dios. ¿Y dónde está Dios? En mi vida. Sí, pero no está el reino. Los tienes a Dios en tu corazón, pero Dios no es el rey, ni tampoco gobierna. Por eso no ves los milagros manifestarse con lo que vos declaras. Porque un reino se maneja por decretos y declaraciones. Entonces yo necesito tener el reino y voy a ver cómo prospero, cómo pago mis deudas, cómo consigo trabajo, cómo se sanan los enfermos. Con solo mi declaración, con solo mi decreto, voy a estar viendo eso. Pero no lo estoy viendo porque no tengo el reino. Lo tengo a Dios. Pero le anulé el gobierno, le anulé el reino. Si buscas el reino de Dios y su justicia y vienen a tu vida,
todo esto que estoy hablando se te va a dar por añadidura. Porque la sanidad es parte del reino, la salvación es parte del reino. Miren, la salvación es porque nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y abrimos nuestro corazón y lo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Usted ha visto algo? No, simplemente he hecho una declaración al mundo espiritual y eso ha producido un efecto en todas nuestras vidas y en el mundo natural. Miren, si nosotros tenemos al reino de Dios en nuestras vidas, se va a manifestar. Nosotros somos ese canal de manifestación. Quiero que me entienda hoy. ¿Ve lo que hay aquí? Aquí hay imágenes, aquí hay sonidos encapsulados. Pero para que esta imagen usted la pueda ver, necesita una pantalla, un televisor. Aquí hay sonidos encapsulados en el aire, pero para que usted los pueda escuchar, necesita una radio. Necesita que esto que hay ya en el aire, no es porque usted prenda la radio, va a aparecer, no, el sonido ya está. Cuando usted consigue que esto que ya está en el mundo invisible, usted lo pueda descodificar a través de una radio o esta imagen a través de un televisor, usted lo va a poder ver, pero ya existe. Entonces, cuando nosotros tenemos el reino, vamos a poder manifestarlo. Vamos a hacer esa televisión, esa radio, ese canal a través del cual el reino de Dios, ese reino invisible, se vuelve visible. El reino de Dios tiene todo lo que necesitas. Entonces, lo más importante que deberías buscar, y el centro del mensaje de Jesús, arrepiéntanse para que este reino que ya está en ustedes, que está más cerca de lo que crees, porque lo tienes por lo menos al que reina en tu corazón, arrepentite y déjalo gobernar. Y entonces todo lo que necesitas se va a volver una realidad. Por eso hay muchos cristianos que van a donde está el apóstol, donde está el profeta, donde el pastor que manifiesta el reino, porque ellos no pueden manifestar un reino que no tienen, aún teniéndolo Dios en su corazón. Por eso van en busca de la unción, busca de los milagros, óreme, quiero sentir algo, porque no pueden manifestar, porque no le han dado el gobierno a Dios. No se han arrepentido de seguir manejando sus vidas. Mateo 13, poneme Reina Valera, Mateo 13, 10 y 12. Mateo 13, 10 y 12. Del 10 al 12. Entonces se le acercaron los discípulos a Jesús y le dijo: ¿por qué les hablas en parábolas a esta gente? Y Jesús le dijo: porque solo a vosotros os es dado saber los secretos o los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado. ¿Solo a quién? A los discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Bueno, a los discípulos de Jesús se les revelan los secretos y los misterios del reino de los cielos, porque cualquiera que tiene se le va a dar más y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow. Si tienes el reino, vas a sobreabundar. Ahora, si sos un cristiano que no tiene el reino de Dios en su vida, aún lo poco que tienes se te va a quitar. Se te va a quitar la paz, se te va a quitar la tranquilidad, te vas a enfermar, vas a entrar en depresión, fobias, miedos, temor. ¿Y por qué? Porque no tienes el reino. Entonces cada vez se te va a ir quitando la paz, la felicidad, la salud, la riqueza, se te va a ir quitando la familia, se te va a ir quitando todo. Pero al que tiene el reino, vas a tener más paz, más salud, más prosperidad, más bendición, más todo.
Tremendo, ¿no? Ahora yo quiero que usted entienda la importancia de tener el reino. Y no se trata de venir a la iglesia, sino de tener el reino. Versículo 19, por favor. Mire lo que dice este versículo. Si alguno oye la palabra del reino, el mensaje del reino, y no lo entiende, el mensaje del reino, viene Satanás, el malo, y todo lo que Dios puso en tu vida, en tu corazón, en tu familia, te va a quitar, te lo va a arrebatar así. Sin que te des cuenta, te arrebató un hijo a través de la droga. Sin que te des cuenta, te arrebató un matrimonio a través de la infidelidad. Sin que te des cuenta, te arrebató un negocio y te fundiste. Este es el que fue, ahí nomás. Esto es para quién, para los que no entienden el mensaje del reino. ¿Y quién no entiende? El que no lo vive. Por eso Jesús decía, entendiendo no entiendo, escuchando no oyen, viendo no ven. No pueden entender un mensaje porque cuando lo entiendes lo vives. Por eso vives haciendo que el diablo te robe. Porque el diablo, cuando se predica de sanidad, cuando se predica de milagros, cuando se predica de prosperidad, cuando se predique de lo que se predique, de fe o lo que sea, no se molesta. Pero cuando vienen a predicarte del mensaje del reino para que lo entiendas, no manda demonios, es el mismo Satanás que viene a arrebatarte ese mensaje. Porque él no quiere que entiendas el mensaje del reino, porque el mensaje del reino va a cambiar tu vida para bien. Y te va a dar todo lo que le has estado pidiendo a Dios por años. Hasta tu salud mental, tu salud emocional, todo te será dado si tienes el reino. Porque el reino tiene todo eso. Y yo veo que en las iglesias por mucho tiempo la gente no entiende. Por eso vive con los mismos problemas, con la misma desgracia. Vive en esos ciclos viciosos, negativos. Una temporada buena, una temporada mala. Sufren violencia. Sufren pérdidas de todo lo que aman. Porque no logran entender el mensaje del reino. Por eso, cuando estás por entender, ahí nomás se te manifiesta el diablo para robarte el mensaje. No quiere que lo entiendas. Quiere que entiendas de religión, quiere que entiendas de iglesia, quiere que entiendas de teología, pero no quiere que entiendas del reino. Cuando entiendes el mensaje del reino de Dios, accedes a todas las bendiciones del reino. Sanidad, liberación, restauración, restitución, prosperidad, etc. Por eso el diablo se pone como loco cuando entiendes el mensaje del reino. Y una vez que has entendido y empiezas a vivir y a manifestar el reino, el diablo no te puede tocar. Pero si el diablo te está tocando, es porque nunca has entendido el mensaje del reino, nunca lo has puesto en práctica, no has cambiado tu manera de pensar. Por eso es importante que escuches el mensaje del reino de Dios. Porque cuando escuchas el mensaje del reino de Dios, vos vas a poder vencer a todos los gigantes de tu vida. Ahí estaba el rey David, un muchachito que los padres lo corrieron, la familia no lo quería, era rechazado por sus hermanos. Y estaba viviendo ahí en el medio del monte cuidando las ovejas de su padre, pero él hablaba con Dios. Ahí en medio de la nada, él escuchaba la voz de Dios. Él escuchaba el mensaje de Dios y aprendió ¿a qué? A enfrentar leones, a enfrentar osos. Y cuando tuvo que enfrentar un gigante llamado Goliat, lo enfrentó y lo venció. Pero dice que cuando llegó al lugar donde estaba ese gigante, ahí estaba Saúl y sus hombres que por 40 días y 40 noches habían escuchado el mensaje de las tinieblas a través de un gigante que se llamaba Goliat.
Y el mensaje de las tinieblas, ¿qué hacía? Los paralizó, les metía miedo, temor, inseguridad. No puedo. Y quedaron paralizados y no pudieron enfrentar a Goliat porque escuchaban el mensaje de las tinieblas 2 veces al día. Y pensar que aquí hay gente que no escucha el mensaje de Dios ni a la mañana. No lee la palabra. Ni siquiera pone una prédica para escuchar. Pero sí escucha los mensajes de las tinieblas, no solo a través de la televisión, de la radio. Porque ¿qué hemos dicho que era el mensaje de las tinieblas? Malas noticias. A veces escuchamos amigos con malas noticias. Vas al vecino y, ha visto qué mal que estamos. Vas al carnicero, vas al panadero, vas al súper, a donde vayas. Escucha hoy qué mal que está el país, qué mal que están los jubilados, qué mal que está esto. ¿Qué escuchas? Los mensajes del reino de las tinieblas. ¿Pero son reales? Sí, son reales. Pero te pasas más todo el día escuchando malas noticias que escuchando las buenas noticias del reino. Porque no es escuchar cualquier buena noticia. Son las buenas noticias del reino de Dios. Porque cuando vos escuches el mensaje del reino, lo entiendas y lo vives, vas a poder vencer a todos los gigantes de tu vida. Escuche bien, si usted tiene el reino de Dios, tiene el poder de Dios a tu favor. Usted tiene el reino de Dios, entonces va a tener el respaldo del cielo en su vida. El respaldo de todo el poder de Dios, de todo el poder del cielo, se va a activar a tu favor. Por eso Jesucristo se enfocó resucitado en el mensaje, 40 días predicando lo mismo. O sea que no fueron 40 mensajes. ¿Cuántas veces habrá predicado ese mensaje por día Jesús? Yo calculo que no menos de 3. O sea que por lo menos 100 mensajes del reino, a la mañana, a la tarde, antes de comer, a la noche. ¿De qué les hablaba? Únicamente del reino de Dios. No habló de sanidad, no habló de iglesia, no habló de religión, no habló de liberación, de restauración. No. Y eso que Jesús sanaba, eso que Jesús liberaba, eso que Jesús restauraba, resucitaba. Pero no, porque todo eso es una manifestación del poder del reino que tienes adentro. Jesús nunca expulsaba demonios. Daba la orden, vete. Ni los ataba, ni los reprendía. Como era el reino tiene autoridad, decretaba que vas. Y se iban. Jesús manifestaba el reino, te tocaba y te sanabas. Estaba el muerto y le decía, bueno, salí afuera. Sal afuera, daba la orden. Y tenía que salir de la muerte. Era la manifestación del reino. ¿Por qué? Porque él vivía el reino. Él vivía la voluntad. Él era el mensajero. Él era el mensaje. El mensajero era el mensaje del reino de Dios. Él vivía el reino de Dios. ¿Gobierna el reino sobrenatural de Dios tu vida? ¿Manifiesta lo sobrenatural del reino de Dios a través de tu vida? Si no, si la respuesta es negativa, bueno, es el tiempo que empieces a arrepentirte. Tal vez no te tengas que arrepentir para salvación, pero sí empezar a arrepentirte de no darle el gobierno de tu vida a Dios, de no darle el señorío. Lo has llamado Señor a Jesús, pero solo te has quedado con la salvación, que vas al cielo, a la vida eterna. Pero no le das el gobierno de tus pensamientos, no le das el gobierno de tus emociones, ni de tus reacciones. Prepárate para recibir cosas sobrenaturales.
Yo creo que estamos entrando en esto que viene ahora. La puerta del reino de Dios va a traer una aceleración, porque lo sobrenatural acelera las cosas naturales. Lo que no has recibido por años, lo que no has podido ver por años, los cambios que no has podido hacer de un día para el otro, en un instante, en una prédica. Porque el reino de Dios se acelera. Se van a acelerar todas esas bendiciones que venían para tu vida, pero que venían a paso de tortuga. Prepárate porque se viene una aceleración para recibirla. Pero tienes que cambiar tu perspectiva. Porque algunos solo buscan las bendiciones del reino en vez de buscar al Rey y Dios de ese reino, que es el que te va a dar todas las bendiciones. Por eso yo no practico religión. Yo tengo una relación con Dios. Porque me relaciono con el que me puede dar todo lo que yo necesito. Con el Rey del reino, con el Dios del reino. Por eso es tiempo de buscar a Dios como nunca lo has buscado. Es tiempo de buscarlo al Dios de ese reino. Eclesiastés 3:11. Escuche. Eclesiastés 3:11. Todo, mire las cosas que hizo Dios, cómo las hizo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Diga conmigo, Él puso eternidad en mi vida. Mucho antes de que conozca a Cristo. Mucho antes de que Cristo venga en su primera venida. Dios ya puso eternidad en nuestras vidas. O sea que Dios puso su eternidad en nosotros. Mucho antes de recibir a Cristo como Jesús, a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero cuando lo recibimos a Cristo en nuestra vida, definimos el destino de nuestra eternidad. La eternidad ya estaba en mí antes de que Cristo sea mi Señor y Salvador. Pero cuando le abrí mi corazón como Señor y Salvador, definí a dónde voy a vivir la eternidad. Significa que ahora la voy a vivir en el reino de Dios, donde Dios vive, reina y gobierna. Amén. Venga tu reino a mi vida. Eso es lo que nos enseñó a Jesús. Cuando oren, pidan que su reino venga a tu vida. Venga tu reino a mí, Señor, a mi vida. Y ayúdame para que yo pueda hacer la voluntad del reino, esa que ya se hace en el cielo, yo la pueda vivir aquí en la tierra. Ayúdame a vivir la cultura del reino, a pensar con los pensamientos de Dios. Por eso me puso la mente de Cristo. A sentir como Dios siente. Por eso puso un corazón lleno de gracia, misericordia y amor. Porque cuando yo empiezo a vivir esto, empieza a transformarse mi vida, mi familia, todo lo que me rodea. Y empiezo a manifestar el poder de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería tu vida si la gobernara Dios? Porque posiblemente hasta hoy vos las has gobernado. Pero ¿cómo sería si realmente Dios gobernara mi vida? Cuando tengo que tomar una decisión, le pregunto a Él, ¿qué quieres que haga? Y muchas veces el problema, ¿sabes cuál es? Que Dios me va a decir que haga lo que necesito. Y muchas veces lo que necesito no es lo que yo quiero. Pero Dios sabe lo que necesito.
Y ese es un problema porque yo quiero tal cosa. Pero Dios me dice, no, necesitas otra. Por eso tenemos que entender esto. ¿Cómo sería nuestra vida si la gobernara Dios? Cuando yo ya no haga mi voluntad, sino haga la voluntad de Dios. Mire, usted, nosotros, todos, ya sabemos lo que pasa cuando nuestra vida es gobernada por nuestro corazón. Cuando somos gobernados por nuestro pasado, cuando somos gobernados por nuestras emociones dañadas, cuando somos gobernados por nuestros traumas. ¿Qué tal te ha ido? Cuando has dejado que tu vida, tus emociones, tu corazón, que según Dios es mentiroso más que todas las cosas y malvado. ¿Cómo te ha ido cuando te has dejado gobernar por las pasiones de tu corazón? Ya sabemos lo que pasa cuando nuestra vida es gobernada por nuestras pasiones. Hemos perdido muchas cosas. Ya sabemos qué pasa cuando nuestra vida es gobernada por otros. Porque muchas veces otros nos han gobernado. Otros nos decían lo que teníamos que hacer. Otros nos decían cómo teníamos que vivir. Y ni siquiera nosotros podíamos vivir la vida que soñábamos o queríamos. Por eso deja que Dios gobierne tu vida. Y esto va a ser transformado para que empieces a vivir una vida de bendiciones, de gozo, de paz y de prosperidad. Pero deja que gobierne Dios, porque si no gobiernas, vas a perder el gozo, vas a perder la paz, vas a perder la bendición, la prosperidad y la salud. Si Dios no gobierna tu vida, alguien más lo hará. Eso quédate seguro. Pero alguien va a estar al control de tu vida. Por eso lo primero que debemos hacer es identificar qué áreas de tu vida no gobierna Dios. Posiblemente cuando llegamos a Cristo, yo hay cosas que a mí me controlaba, mis adicciones a la droga, al alcohol, al cigarrillo, y eso ya no lo gobierna, eso ya no gobierna mi vida. Pero posiblemente pueda haber otras áreas en mi carácter, en mi forma de ser, que yo todavía no se las rendí a Cristo. En esas áreas todavía no gobierna el Señor, todavía gobierna mi yo, mis antojos, mi pasado. Soy guiado. ¿Y eso sabe de qué habla? Según el apóstol Pablo, de inmadurez. Que somos guiados de un lado para el otro, influenciados por doctrinas. Por eso, decirle a la persona que tienes al lado, tienes que definir quién va a gobernar tu vida. No se ría, no lo salude, no lo toque, simplemente era decirle, definí quién va a gobernar tu vida. Definí. A ver, los hombres, digan, no me gobierna mi mujer. Se han reído y no se animan a declararlo. Dios gobierna mi vida, dígalo. No, aquí calladito. Pastor, yo quiero la paz de que me gobierne mi mujer. Bueno, vos decides qué tipo de paz quieres tener. Vos tienes que definir quién gobierna tu vida. Mateo 13, 45. Escuche esto. También el reino de los cielos, ¿qué cosa? Es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 46. Y habiendo hallado una perla preciosa,
Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo. El auto, la casa, la ropa, las otras perlas, el oro. Vendió todo para comprar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Esa perla preciosa. ¿Vos sos capaz de dejar tu vida anterior? ¿Vos sos capaz de dejar tus placeres mundanos? ¿Tus malos deseos? ¿Sos capaz de dejar todo por el reino de Dios? Porque de eso está hablando. Volvé a poner el versículo 45. Dice, el reino de los cielos es. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por el reino de Dios? No, yo, pastor, algunas cosas. O todavía no. No es tiempo, las quiero seguir disfrutando. Entonces no estás dispuesto a dejarlo todo. Y si no estás dispuesto a dejarlo todo, aunque lo tengas a Dios en tu vida, no tienes ¿qué cosa? El reino de Dios. Por eso tienes que entender que el reino de Dios no es una religión. Tampoco es una democracia. No es una república. Es un reino. Un reino. No es una iglesia. Es un reino. Es una nación con un gobierno de reino, no de república. Porque la república es el gobierno, ayúdeme, de todos, para todos y por todos. Este no es un gobierno de todos, este es el gobierno del rey. Por eso no es una república, no es una democracia, es un reino. Es una nación invisible, espiritual. Es un reino. Por eso no puede ser miembro de un reino. Por eso la gente dice, yo soy miembro de la iglesia. Sí, sos miembro de la iglesia, pero no sos miembro del reino. Porque el reino no tiene miembros. ¿Lo entendió eso o no? ¿Cuántos son miembros de Argentina, de la nación argentina? Ninguno. ¿Qué son? Ciudadanos. No son miembros. ¿Qué somos? Ciudadanos de un país. Somos ciudadanos de un reino. ¿Y qué tienes que hacer para ser ciudadano? Nacer en ese país. ¿Vos quieres ser ciudadano del reino de los cielos? Cristo te diría, nace en el Espíritu. Porque si no naces de vuelta, no puedes nacer y ser ciudadano del reino. Se acercó un principal de los judíos llamado Nicodemo, Juan capítulo 3. Ponerlo en el versículo 3. Ahí estaba Nicodemo acercándose y le dice, yo sé que vos sos, las cosas que haces son sobrenaturales, tú vienes de parte de Dios. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver, no puede entrar, ¿a dónde? Porque cuando nazcas en el Espíritu, te vas a convertir en ¿qué cosa? En un ciudadano del reino de Dios. O sea que hasta que vos no nazcas a la vida en el Espíritu y seas bautizado en el Espíritu, vos no puedes vivir la vida del reino. Vas a nacer y te vas a hacer ciudadano, pero el bautismo es porque vos quieres vivir y hacer la voluntad del rey de ese reino. Es un reino espiritual y eterno. Por eso, para ser parte de ese reino tienes que nacer creyendo con el corazón y confesando que tu boca, que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y una vez que naces, ¿qué debes hacer? Si sos parte de la nación argentina y quieres manejarte en esta nación, saber cómo se rige esta nación, ¿qué tienes que hacer? Leer la constitución de la nación.
Y si vos naces en el Espíritu y quieres ser parte del reino y sos parte del reino de Dios, lee la Constitución que rige este reino. Es la Biblia. El reino de Dios está regido por su voluntad que está expresada por escrito aquí en la Biblia, las Sagradas Escrituras, que es la Constitución del reino. Ahí vas a aprender cómo vivir y cómo manejarte en ese reino. ¿Vos quieres saber cómo vivir el reino, cómo manifestar el reino, cómo hacer la voluntad de Dios? Acá. Aquí ya está expresado. Los secretos, los misterios ya están revelados. No necesitas nuevas revelaciones. Aquí está. Aquí está. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, no dice membresía porque no somos miembros. Podrás ser miembro de la iglesia, pero la iglesia no es el reino de Dios. Es más, hay iglesias que están más cerca del reino de las tinieblas que del reino de Dios. Pero si sos parte del reino, ¿qué sos? Ciudadano. Mas nuestra ciudadanía no es terrenal, está en los cielos. De donde vino nuestro Señor y lo seguimos esperando para su segunda venida. Nosotros somos ciudadanos del reino. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Segunda de Corintios 5:20. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa ser embajador? ¿Qué significa la embajada argentina en Francia? Significa que es una parte de Argentina en el territorio de la nación francesa. Ahí donde está la embajada es territorio argentino con leyes argentinas. No puede la policía francesa entrar a la embajada argentina porque es otro país, es una embajada. ¿Lo está entendiendo? Que cada iglesia, que cada uno de nosotros somos embajadores y aquí tiene que ser la embajada del reino de Dios y debe manifestarse el reino y la voluntad del reino. Por eso ni siquiera tendríamos que orar por sanidad si realmente los que formamos la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes? Si nosotros todos le entregáramos el gobierno de nuestra vida a Dios, cuando nos pongamos aquí, de acuerdo, estemos juntos, ni siquiera vamos a orar por los enfermos. El enfermo va a entrar y se va a sanar. El mensaje de Cristo era cortito, arrepiéntanse. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Todo el mensaje. Y pensar que algunos creen, como Oscarcito, que predicando largo va a manifestar el reino. ¿De dónde habrá sacado? El mensaje de Jesús era cortito, arrepiéntete. Deja todo y sígueme. Simple, sencillo, corto y efectivo. Una predicación no tiene que ser larga. El mensaje de Dios es corto y sencillo. Esto que estoy haciendo hoy no es una predicación, es una enseñanza. Te estoy enseñando el mensaje para que lo entiendas y tomes una decisión. ¿Quién quieres que gobierne tu vida? ¿Quieres que te siga yendo mal? ¿Quieres seguir siendo infeliz? ¿Quieres seguir con fobias, con depresiones, con temores, con ansiedades? ¿Quieres seguir fracasando en todo lo que emprendas? Seguí así. ¿Pero quieres ver un cambio en tu vida? ¿Quieres ver las bendiciones y la prosperidad del cielo en vos? Arrepentite y empezá a vivir el reino de Dios.
Las embajadas que hacen representan un país en otro lugar. Y nosotros representamos el reino de Dios, el cielo aquí en la tierra. ¿Y qué hablamos en la embajada? El mensaje del reino. ¿Y qué declaramos? Las leyes del reino, los decretos del reino. Por eso nosotros aquí en la iglesia, si somos el reino y somos la embajada de Dios aquí en la tierra, debemos declarar ¿qué cosa? El mensaje del reino, los decretos del reino y manifestar el reino de Dios y su justicia. No importa si en el mundo se manifiesta otra justicia, por lo menos aquí, donde está la embajada del reino de los cielos, se tiene que manifestar la justicia de Dios. ¿Quieres ser un ciudadano del cielo? Si todavía no lo sos. ¿Quieres ser un ciudadano del cielo? Arrepiéntete. Si quieres ser un ciudadano del cielo, dile, Señor, estoy cansado de gobernar mi vida. Estoy cansado de que mi pasado me gobierne. Estoy cansado de que mis traumas de mi niñez y todo lo que viví gobierne mi vida y mis emociones. Estoy cansado de que otros me gobiernen, que me digan lo que tengo que hacer. Estoy cansado, porque cuando esto me gobierna tomo malas decisiones y después me enfermo, me estreso, me paralizo, me lleno de miedos, me vuelvo inseguro, vivo insatisfecho en la vida, frustrado. Siempre imaginándome un futuro mejor, pero no viviéndolo. Solo viviendo cosas en mi imaginación. Pero yo estoy cansado de imaginarme un futuro mejor. Yo quiero vivir ese futuro mejor. Decíselo a Dios. Yo quiero vivir el reino de Dios. Por eso hoy decido abrirle mi corazón y recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y declaro que ahora, entendiendo el mensaje del reino y entendiendo alguno de estos secretos, yo estoy naciendo a la vida en el Espíritu. Y a partir de este momento, soy un ciudadano del reino de los cielos.